Buenas noches, bienvenidos a su programa de Orden Interno y Seguridad que se transmite por Canal B. Hemos pasado estas fiestas patrias, el 203 aniversario, con una serie de hechos que han ocurrido. Desfile militar, el discurso de la Presidenta de la República y también lo ocurrido en Venezuela. Vamos a analizar todos estos hechos ocurridos y cuáles son las consecuencias respecto al orden interno y también a la seguridad del país. Le damos la bienvenida al almirante Pancho Calixto a Canal B. Un gusto, Pepito, una vez más estar contigo y a tus órdenes. Muy amable por su presencia acá en Canal B. Hemos pasado estos días de feriado, hemos visto el 28 de julio el discurso de la Presidenta de la República y también todas las actividades protocolares y también al día siguiente el desfile por fiestas patrias que todos los peruanos siempre estamos atentos a lo que ocurre. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ocurrido el día 28 de julio conforme la Presidenta desarrolló su discurso ante el Congreso? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto de que la longitud del discurso ha sido excesiva, ¿no es cierto? Porque fisiológicamente hablando, no hay persona que pueda mantenerse atento 5 horas a un locutor, ¿no es cierto? Y prueba de ello fue que los congresistas abandonaron el hemiciclo. Bueno, ahí hubieron diferentes razones por las cuales lo abandonaron, pero hasta sus ministros se quedaron dormidos, Así ¿no? es, exactamente. Entonces, pero cualquiera se podía quedar dormido en ese discurso, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de seguirlo, yo creo que ha sido excesivamente largo. Se ha dicho mucho, pero no se ha comunicado nada. Una serie de imprecisiones y lamentablemente se notaba a leguas que la Presidenta no lo había ni siquiera leído, ¿no? Así es. Tanto es así que preguntó cuando hablaban al ministro de Justicia qué significaba EP cuando estaba hablando. Claro, eso quiere decir que no lo había leído, claro. Y le dijeron, bueno, es establecimiento penitenciario. Establecimiento penitenciario, ministro de Justicia. O sea, como una situación de una justificación para ella. Entonces eso, más allá de eso, también te das cuenta de que ha sido como le decimos nosotros, un mamotreto armado de cortar, copiar, pegar de diferentes personas, porque eso tenía la mano de diferentes personas en la construcción del discurso. Tanto es así que se ha repetido en diferentes partes del discurso temas que ya fueron tocados en otra parte del discurso anteriormente. Y también hubieron algunos temas que habían sido tocados en el discurso del año anterior. Entonces, es una serie de lista de buenos deseos. Un Frankenstein, ¿no? Que le quería dar forma. Esa es una buena definición. Así es. ¿No? Pero de verdad, yo creo que la Presidenta Boluarte no ha terminado de darse cuenta de que es la Presidenta del Perú, ¿no? Y poco faltó para que nos digan cuántas, no sé, jeringas compró Salud, ¿no? Sí, pues. Que esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y no se hablaron cosas que sí se debieron tocar con algún nivel de detalle dentro del discurso, como son los temas de seguridad, por ejemplo, como es el tema del Ministerio de Infraestructura, como es el tema de los dos pares de ministerios de los cuales también ella habló. Eso es una situación que quería dos pares, dice, juntar, ¿no? Entonces no sabemos si van a ser 4 ministerios metidos dentro de uno o 2 dentro de uno. O sea, realmente ha sido un tema que no nos ha llenado, por lo menos al que habla no. ¿Y cómo, bajo su perspectiva, bajo su visión, cómo debería ser un discurso? Bueno, un discurso presidencial no debería ser más de 1 hora y media. Basta. Y en una concepción estratégica. Claro. Acordémonos que existen niveles en el Estado y también en el gobierno, y hay nivel estratégico, ¿no? Nivel operativo, y hay el nivel táctico o el nivel del día al día, ¿no? Que es el último nivel. Que es la cola, ¿no? Es la cola del tema. Entonces, la Presidenta de la República pues no puede estar centrándose en el sencillo, como se dice, y perder la perspectiva del país desde arriba, ¿no? Tendría que ser un discurso un poco más holístico, que dé líneas directrices a nivel
estatal, o sea, a nivel de Estado, en políticas de Estado, que después se traduzcan en políticas de gobierno y después políticas públicas, ¿no? Que puedan ser aterrizadas con indicadores, que puedan ser desarrolladas después, pero como grandes líneas de trabajo, ¿no? Cosa que yo no he visto en este Sí, pues, discurso. y lamentablemente muchos ministros salieron posteriormente a querer justificar este discurso pues longevo, ¿no? y largo, que ninguna persona lógicamente resistía a estar sentado ahí, ¿no? Bueno, ya hemos visto ese tipo de accionar de los ministros, de tratar de justificar las acciones que se hacen a nivel del Ejecutivo, que dicho sea de paso, no sé si ellos mismos lo creerán, ¿no? No lo sé. Sí. El día del desfile, cuando se desplazaba la Presidenta de la República, han pasado por redes sociales. Una persona le increpó o le gritó que era corrupta, Sí. ¿no? Y la Presidenta respondió, y se nota claramente en el video, ¿no? Le respondió de una manera algo airada que mucha gente ha criticado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto a la conducta de la Presidenta? Bueno, y una vez más, esto abona en lo que dije originalmente, que parece que la Presidenta se ha olvidado que es la Presidenta del Perú, y ella es la que personifica a la nación. Pues. O sea, eso lo podría gritar yo en la calle, que no es lo correcto, pero no lo puede la Presidenta del Perú, pues, ¿no? Y menos una mujer, refiriéndose a otra mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es un exabrupto de la Presidenta que tiene que ser, ojalá la llame a la reflexión. Claro. Porque, y por último, en política el que se pica pierde, así de fácil es. Y he escuchado a una ministra de la Cultura justificando también, diciendo que es inteligencia artificial. Sí, ¿no? Eso es justo lo que iba a tocar ahora. Entonces, esto ya es un insulto a la inteligencia, ¿no? Esto es un insulto a la inteligencia, decir que esto es inteligencia artificial, o sea, no tiene ninguna justificación la Presidenta de la República para el hecho de haber respondido de esa manera. Claro. No la tiene. Así la traten de encontrar, no la tiene. Ni con la inteligencia artificial encontrará la excusa para poder hacer esto, ¿no? Entonces, una presidenta, y desde hace varios años atrás ya, la figura de la presidencia o del presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, se ha venido desmejorando, sí, exactamente. ¿no? Y en estos últimos tiempos, la presidenta Boluarte se ha esmerado en hacer de la figura presidencial un meme, ¿no? Todos los días es un meme nuevo, o sea, si no es por el reloj, sino por la gritadera, de ida y vuelta con la gente, insultándose, etcétera, etcétera, cosas que no abonan en pro de la... Esta situación se ha venido menos, yo creo que principalmente desde Pedro Castillo. ¿Cuáles crees tú que son las lecciones aprendidas de Pedro Castillo o de repente más atrás de lo que está sucediendo en el país? Yo creo que de repente es un poquito más atrás, ¿no? De repente es un poquito más atrás desde que la propia mecánica de la política peruana basada en un presidencialismo con una figuración casi hegemónica sobre el resto del Estado, hace que haya una presión constante sobre la figura del presidente, ¿no? Entonces, y si la figura del presidente es una persona no adecuada, eso impacta en todo el Estado en forma superlativa, ¿no? En el caso de Castillo, claro, una de las enseñanzas que podemos tener ese es el resultado de la falta de estructuras partidarias en nuestro país. Acordémonos que en nuestro país, yo sostengo, ¿no? Que el sistema democrático ha sido atacado para debilitarlo a propósito, ¿no? Y la propia creación de los movimientos regionales afectó mucho el desarrollo de la vida de los partidos políticos. Es más, muchos partidos políticos se debilitaron y hasta desaparecieron del espectro político, ¿no? Entonces, y eso tuvo un causante, porque fue una política. Claro, eso fue el efecto, pero la causa era otra, no era debilitar el sistema, ¿no? Sobre pretexto de abrir el abanico políticamente hablando, ¿no? Y que todos tengan la misma capacidad de postular un puesto, etc.
y terminamos en lo que estamos en ese momento, ¿no? Con 40 partidos políticos. Ese es un problema. Es un problema, es un problema. Este Sí. problema que está afectando, digamos, al país, ¿cómo podemos... Entonces hablan de los partidos políticos, y los partidos políticos definitivamente, pues, no son los de antes, ¿no? Quieren reestructurarse, quieren mejorar, especialmente captando jóvenes, pero no son los de antes. Y eso, lógicamente, son consecuencias de lo que ha pasado. Pero ¿cuál sería para ti digamos, qué deberían hacer los partidos políticos para poder reestructurarse y conllevar, pues, la política nacional como debería ser? Mira, yo creo que no, lo que tienen que generar los partidos políticos es institucionalidad y vida partidaria, ¿no? No creamos que porque, por ejemplo, se eliminan los partidos regionales o movimientos regionales, se van a fortalecer inmediatamente los partidos políticos, claro, porque eso no va a ser así. Muchos movimientos regionales van a optar a agarrarse de cualquier partido político para poder sobrevivir. Y eso va a ser así, definitivamente. Y esto va a ser así, y eso es lo que va a suceder. Pero en el tiempo lo que tenemos que hacer es tender a la institucionalización de los partidos políticos. Bueno, y en realidad la institucionalización de todo el Perú, ¿no? La parte institucional ha sido resquebrajada, y sobre todo a nivel nacional. Y el último gobierno, por ejemplo, se esmeró en fracturar el Estado desde adentro, ¿no? Con actores que no estaban preparados para ocupar los puestos en los cuales estaban colocados, pagando clientelajes políticos, familiares, etcétera, etcétera. Eso rompe la institucionalidad. Entonces, y eso ha afectado en todo el espectro político también, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tender a cohesionar otra vez partidos que realmente tengan estructura, partidos que tengan ideología, partidos que tengan idearios, partidos que tengan visión clara del Perú y trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que tengan ideología y que los jóvenes que, digamos, aprecian esa ideología estén convencidos de que con las acciones que van a realizar, que su partido va a querer realizar cuando tenga el gobierno, sea, digamos, consecuencias del desarrollo del país, ¿no? Del engrandecimiento, del bienestar de todos los peruanos. Para eso los jóvenes tienen que ser vía partidaria y vía política, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora se han dado un poquito más de cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Este último golpe a la democracia en la época de Castillo los ha despertado un poquito, ¿no? Y los ha puesto un poquito más en la arena política, cosa que está bien, porque eso tiene que ser así, sí, ¿no? yo creo que sí, pero de todas maneras falta bastante educación política. Educación política, conciencia política, educación cívica también, ¿no? Porque tenemos que entender que una cosa está amarrada con la otra. Así ¿no? es. ¿Cuál crees tú que son los problemas principales que tenemos actualmente en el país? Bueno, yo creo que el primer problema que tenemos nosotros es la inseguridad ciudadana, ¿no? Eso es un tema que está afectando a todo el Perú, y sobre un país inseguro, efervescente, y no solamente inseguro en el tema de seguridad ciudadana, sino también en las reglas del juego, ¿no? El tema de inseguridad política es un problema, ¿no? La propia inseguridad en el ámbito legal también no da un clima favorable a una inversión acentuada, ¿no? Sí, ¿no? Porque si bien hay niveles de inversión, esto podría rápidamente entrar a una... Lo primero que buscan los inversionistas es la seguridad jurídica. Estabilidad, seguridad jurídica, seguridad física, etc. Entonces, el tema de seguridad, no solamente visto desde el tema policial, militar, de seguridad ciudadana, sino de seguridad como estabilidad del país. ¿no? Que esta efervescencia cese para poder construir sobre una buena base, porque lo contrario, sobre una base que está efervescente no vamos a poder construir nada, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que tiene el país, y de ahí la educación, ¿no? La vez pasada publicaste en El Expreso sobre la corrupción. Sí. Es un grave problema también que tenemos, y no es de ahora, de este gobierno, ni el de atrás, sino que viene desde muy atrás. Sí. ¿Qué hacemos? Mira, el tema de corrupción es un tema que tiene que ser tocado frontalmente, ¿no? Atacado frontalmente. Y no solamente con verborreas y palabras de
o una frase dentro del discurso de la juramentación de los ministros, ¿no? Esa no es la forma de combatir la corrupción. Hay que ser frontal con la corrupción. No puede haber ningún tipo de negociación, no puede haber ningún tipo de tolerancia con el tema de la corrupción, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer una profunda profilaxis del Estado, y servidor público, por ejemplo, que delinca, debe ser castigado, pero ejemplarmente, ¿no? Y sin 2 por 1, nada, la pena efectiva, que cumpla su pena, y por mí, en Chayapalca, punto. Y a ver si cuando tengamos varios ahí van a seguir en esa línea, ¿no? Pero otra forma también es que un servidor público, una vez que ya sea electo en un puesto, ¿no?, por elección popular o por votación popular, o nombrado para servir al Estado, bueno, yo lo haría. No hay secreto bancario y no hay secreto en las comunicaciones. Claro. Entonces, todas mis comunicaciones pueden ser traceadas. Transparentes. Y todos mis movimientos bancarios están siendo traceados, traceables en el tiempo. Y listo, y se acabó. Para eso es un servidor público. Eso sería una buena forma, ¿no? Bueno, claro, de motivarlo para que, digamos, haga carrera también dentro de la administración pública. Es que no existe carrera en ese momento en la administración pública, porque dentro de la administración pública, un servidor público, ¿cuál sería el máximo grado, al máximo escalón que podría llegar o aspirar a llegar? Es a ser viceministro de su sector. Claro. Porque el ministro es un tema político, exactamente. Pero el viceministro es un tema técnico. Pero ¿qué cosa es lo que sucede en nuestro país? Cuando un ministro es nombrado, viene con un viceministro, viene con el secretario general, viene con el jefe de la OGA, viene con el jefe de gabinete asesor, bla, bla, bla. Toda una parafernalia de gente, y se cambian, y se cambian, y se cambian, y la rotación es altísima. Entonces, las políticas de Estado no se pueden mantener, dicho sea de paso, ni siquiera están bien definidas. Entonces, ¿cómo vas a mantener una direccionalidad de esfuerzo si cada cierto tiempo cambian? ¿Cuántos ministros del Interior hemos tenido? Entonces, pues... Y cada uno viene con su propia política. Cada uno viene con su cada propia uno política. es el Mesías. Sí. Ese Entonces, ese es un tema que tenemos que de verdad sentarnos y repensar, ¿no? Repensar, porque el Perú en este momento, gracias a la posición geográfica, geoestratégica, geopolítica que tiene, está entrando ya en las ligas mayores, ¿no? Sí, pues. Somos parte de la PEC, tenemos tratado de libre comercio con muchos países del mundo, vamos a firmar otros tratados más, estamos apuntando al tema de Chancay, que nos va a hacer un hub a nivel todo Sudamérica o en el Pacífico. Tenemos el tema de las zonas económicas especiales que se quieren desarrollar, los trenes que tenemos que conectar, etc. Entonces el Perú está entrando a las ligas mayores. Entonces no podemos entrar a las ligas mayores. Pero no nos damos cuenta. Y nos seguimos peleando entre peruanos, ¿no? Cuando deberíamos estar orientados a esto, a sacar al país en una dirección determinada. Ese es el gran problema. El tema de derechas, el tema de izquierdas nos está haciendo mucho daño en el Perú. Entonces, y nos va a seguir haciendo daño. Bueno, mientras que no tengamos las políticas definidas, nos va a hacer más daño todavía, ¿no? Porque cada uno cree que tiene la verdad en sus manos. En sus manos, sí. Hablaste de corrupción y el tema lo he leído. ¿Y qué te parece respecto a la educación? ¿Cómo podemos ingresar al aspecto de la educación para cambiar el chip a nuestros jóvenes? Yo creo que la educación es un tema que hemos perdido hace mucho tiempo. La política de Gramsci, que es una política de sustitución del Estado a través de un nuevo Estado soportado por una plataforma sobre todo social, ¿no? Y que apunta a los instrumentos que tiene la sociedad como la educación, los medios de prensa, etcétera, etcétera, han sido de una u otra forma cooptados por diferentes agentes que han deformado, se han esforzado en construir el Estado, el esfuerzo que nosotros habíamos mantenido durante mucho tiempo. Y también, por otro lado, el esfuerzo policial, militar y de la sociedad en ganar a las huestes del terrorismo no ha sido acompañado por una política de Estado. Definida. Pública, ¿no? De acompañamiento, y que incluya enseñarle a la gente, enseñarle a nuestros niños qué cosa es lo que hemos vivido y qué cosa es lo que el Perú ha tenido que sufrir para llegar a donde estamos. Y también, bueno, diría yo que tenemos mucha culpa nosotros porque de una u otra manera hemos querido proteger a los nuestros y no les hemos transmitido lo que nosotros hemos vivido. No les hemos tratado las ideas, lo principalmente, y ahí hemos perdido pues ciertas batallas. Y cierto protagonismo. Por otro lado, también en el proceso de educación, de una u otra manera, mucho tiempo nos desconectamos, pasándole la pelota o soplándole la pluma
al profesor y ni siquiera sabíamos qué cosa es lo que le estaban enseñando a los niños, sino veamos lo que sucedió en los libros de educación un par de años atrás y vimos que habían temas que no eran para criaturas increíble. Y que estaban una deformación total, deconstruyendo la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un tema que tenemos que realmente también tomar en serio. Sí, por eso que yo te dije, primero seguridad, segundo educación. Así es. Yo soy un convencido, porque sobre la educación se construye la educación cívica, se construye la formación de valores, etcétera, etcétera. Se construye la sociedad, ¿no? Entonces, es un ámbito, es un nicho de mercado, como dicen los empresarios, que no podemos desatender, ¿no? Las condiciones para la inversión extranjera, la inversión nacional, tiene que darlas el Estado, definitivamente. La forma, digamos, de conducir al Estado, organizarlo para que haya paz, para que haya tranquilidad. Y el Estado tiene que, definitivamente, pues, crear las condiciones para que vengan e inviertan en el Perú. El problema está de que, como lo dijimos hace unos momentos, muchos ministerios del interior, muchos ministros del interior, cada uno viene con su idea, ¿no? Ahora en el discurso se habla de un Ministerio de Seguridad Pública, cambiarle el nombre. Y también se habla de un Ministerio de Infraestructura. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta...? A ver, vamos a tocar el tema de seguridad, que es el tema que nos apasiona a los dos. El tema no pasa por cambiarle el nombre al ministerio, ¿no? O sea, yo no me puedo amanecer un día y decir, buenos días, le voy a cambiar el nombre al ministerio, ¿no? Que eso implica un costo también. Pero por supuesto. Y más allá de eso, también el anuncio de que van a dar de baja, creo que fueron 800 oficiales o algo por el estilo, ¿no? Eso tiene, yo creo que, una amenaza fuertísima. Y una debilidad también. Claro, ¿no? Disminuye la moral del personal. La debilidad, ¿por qué? Porque intramuros de la Policía Nacional, yo preguntaría, ¿no? Tú eres policía, yo no lo soy, pero nosotros hemos pasado por un proceso de reestructuración y de construcción piramidal de la institución, porque también se deformó en una época y nosotros lo aceptamos, pero eso no obedeció a un improntus, claro. Eso obedeció a un plan. Un planeamiento, a un planeamiento, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue un estudio de Estado Mayor, y ese estudio de Estado Mayor identificó los problemas, identificó dónde estaban las deformaciones en la pirámide, etc. Y un plan tiene que tener objetivos claros. Y trazó objetivos para esto irlo modulando o decantando en un tiempo determinado bajo un concepto de un plan estratégico institucional que obedecía a un estudio hasta de las amenazas a las cuales tenemos que... Y a una visión. Así es. Exactamente. ¿Qué cosa es lo que queremos construir, no? Entonces, y esto fue un proceso que duró varios años, porque de ahí salió una ley de adecuación y tuvimos que hacer una modificación en los años de cada grado. Entonces no fue un momento a otro y damos 800 personas de baja, listo, chao, y se arregló el problema. Así no es. Así no es. Porque eso va a ser otro problema, porque el impacto que va a tener esto sobre la caja militar policial, que va a tener que soportar toda esta cantidad de gente de un momento a otro, solamente la Policía Nacional. Y esa parte económica es importante, bueno, porque entonces, la caja va a soportar eso, el gobierno va a estar en capacidad de eso, no tiene capacidad para comprar logística, para hacer infraestructura y para sacar tanta gente del retiro. Yo creo que van a tener que pensarlo doble, ¿no? Bueno, esa es una de las debilidades o varias debilidades que estamos viendo dentro del plan, ¿no? Sí, pues. No veo muchas fortalezas, ¿no? Oportunidades podrían haber algunas, pero la gran amenaza que yo veo es que esto pueda ser utilizado políticamente. Y es un gobierno con 5% de aceptación. Y más allá de eso, Pepe, es un gobierno de transición. Exactamente. Le queda menos de un año para convocar a elecciones. Así es. Y están planeando cambiar ministerios, dar de baja a 800 personas. O sea, yo creo que hay que ir piano, se va lontano, claro. Decía mi abuela, mi bisabuela, que era italiana. Para mí es una improvisación, creo que lo que existe. Bueno, yo lo primero que... Si yo fuese un congresista, sobre todo de la parte de seguridad y de defensa, de la Comisión, perdón, de la Seguridad y Defensa, le pediría, ok, señor, ¿cuál es su plan estratégico? ¿Qué cosa soporta esto? ¿No? ¿Cuál es el impacto económico que va a tener el Estado desde el cambio de nombre
hasta la indemnización que le va a tener que hacer a toda esta gente vía caja militar policial, que dicho sea de paso está casi en quiebra, ¿no? Y por así decirlo, entre comillas, te acepto, pues, que estemos en un país estable, que no haya problemas políticos, sociales, económicos, que no haya problemas de seguridad ciudadana. Así es. Vas a sacar gente y total, así es. ¿Cómo vas a reemplazar a toda esa gente en la calle? Es un tema que hay que estudiar con mucho detenimiento. El ministro se ampara en diciendo que no, son oficiales de alta graduación, que por aquí, que por allá. No. Está bien, puede haber una deformación, lo aceptamos de repente, sí, es posible, pero ¿cómo vas a estructurar esto? Exactamente. ¿No? ¿Cómo va a decantar este tema? ¿Qué visión tienes de la institución de acá? Y si ahora vas a hacer un ministerio de seguridad pública. Entonces, ¿dónde queda el tema de los prefectos y subprefectos? Ya no se necesitan. Claro, ya no necesitan. Pues. Ya no, porque claro. Eso era parte del Ministerio del Interior. Exactamente. Entonces, eso tiene que ser desactivado, ¿no? Que dicho sea de paso, no tiene ninguna lógica de que exista. Pero existe. Pero existe como representantes políticos del presidente. ¿Y qué representantes políticos del presidente? Si en cada entidad del Estado, o en cada, circunscripción del Estado, o en cada región, ya existe un representante político de la región. Y en su momento fueron utilizados políticamente para formar un partido. Bueno, y se puede dar muchas interpretaciones a este tema. Yo creo que es un asunto que no puede ser tomado tan a la ligera. Y es un tema que va a tener que trabajar la Comisión de Defensa y Seguridad, ¿no? Sí, definitivamente que eso, tú lo has dicho. Yo pienso que el Congreso tiene una buena parte acá de responsabilidad en el sentido de llamar al ministro y preguntarle qué es lo que quiere hacer, ¿no? Se está hablando de pasar al retiro 30 generales. Tenemos el caso de Sagasti. Bueno, Sagasti de un plumazo se sopló 18 generales. 18 generales para poner o 17 para poner al 18. Claro. Y en la época de Humala fueron 30. Exactamente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir golpeando a la Policía Nacional? ¿Hasta cuándo? Por ahí no va el tema. Por ahí no va el tema. Entonces, el comandante general aquí tiene que agarrar y decir, ok, señor, esto lo vamos a hacer de esta manera, acá está el plan, esto lo sustenta. Tiene que nacer y tiene que efervecer desde adentro de la Policía Nacional. De la institución, exactamente. Desde adentro, porque eso es importante lo que tú dices. Eso es importante, claro. Porque cualquier cosa que se le imponga desde afuera, la gente no lo va a aceptar. Entonces, y más que nada como un tema político. Va a ser tomado como un tema político. Entonces, no puede tomarse como un tema político. Y, por ejemplo, yo te cuento, pues en la época de Basombrío, el exministro Basombrío se pasó 700 oficiales al retiro. De los 700, casi la mayoría reingresó. Porque esta situación extraordinaria no funcionó. Bueno, es que, a ver, ellos dicen que es extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Partamos de ahí. Exactamente. ¿Por qué es extraordinaria? Porque se me ocurrió. No sé. O sea, ¿por qué es extraordinaria? Entonces, ok, es extraordinaria por esto. Ok, señor, ¿cómo va a solucionar usted esto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Claro. No de un día para otro, listo, de cada diciembre, 800 afuera, listo, chao. Terminado ya, reorganizar la policía, le cambio el nombre, pinto otro color, listo, chao. Claro, se acabó. No es así. No es así, entonces le van a hacer un gran daño a la institución. Se está jugando con una institución nuevamente, se está abusando. No se puede ser así. Ok, existe un problema, hay que solucionarlo, pero no vas a sacar la muela con una comba, pues, ¿no? Claro. Lo que tú has dicho es importante, tiene que nacer de la institución. Pero es que la institución ya lo hizo, Pepito. Disculpa el término, pero la institución ya lo hizo. La institución hizo un plan. Sí. El Mariano Santos, al 2030, lo tiene aprobado. Y no fue hecho solamente por la institución. La institución identificó sus problemas y utilizó otros actores que lo ayudaron a aterrizarlos de una u otra manera. Entonces no puedes decir un día, hoy me levanto y digo, bueno, como Colombia lo tiene, yo también lo voy a hacer. Exactamente. No, entonces no es así. Soy el Mesías. No es así. Soy el elegido y ya se me ocurrió, vean colombianos, miren, ¿sabe qué? Los colombianos pasaron al retiro a 20.000 efectivos. Bueno, pero los colombianos que vayan a su país a arreglar sus problemas. ¿A quién le han ganado los colombianos? Siguen con el terrorismo, siguen con la FARC. No, y tuvo un plan de ayuda económico inmenso que Perú no lo ha tenido. Exactamente. Y bueno, pero no es que todos se tomen las cosas malas, ¿no? O que todo sea malo, perdón. Ahí se puede tomar las cosas buenas de diferentes personas, o de diferentes instituciones, de diferentes países, pero traigamos la experiencia de Inglaterra, traigamos la experiencia de Estados Unidos, en donde no existe una policía, existen como 14 policías. Y la experiencia de Inglaterra es la base del plan estratégico de capacidad, es Mariano Santos. Por eso te lo digo. Es la experiencia de Inglaterra. Entonces, hay un tema aquí que se tiene que profundizar un poco más. Yo creo que sí. Como te digo, no puede ser pues una situación que yo me crea el Mesías y que se me ocurre y ya
vamos a hacer esto, sacamos gente, la inseguridad ciudadana, siguen matando gente en la calle, siguen extorsionando. Bueno, yo no he visto en ninguna parte, por ejemplo, del mensaje de la Nación, que a la hora que se tocó el tema de seguridad ciudadana, la implementación del Centro de Comando de Control y Comunicaciones, por ejemplo. Que es una necesidad. Que eso es una necesidad y que viene de años atrás. Y que ya hemos tenido un Centro de Comando de Control y Comunicaciones acá, que existe en este momento y está en el Centro de Convenciones que hicimos en la época de que estaba la Junta de Gobernadores del Banco Mundial en 2015, y que costó un montón de plata y que lo tiene ahí la Policía Nacional, y eso se ha podido utilizar como parte del sistema. Pero no veo hasta ahora la concepción a nivel Perú de un centro de comando y control. Que es urgente. Que es urgente. Por supuesto. Es tan urgente como... Y a la gente dirá, bueno, ¿qué cosas están hablando todos, señores? No, pero es tan fácil como, ok, tú el día de hoy tienes un problema en tu casa. Tienes un incendio, tienes que llamar a un número. Si tienes una necesidad de una ambulancia, tienes que llamar a otro número. Si tienes un tema que tiene que ver con seguridad, tienes que llamar a la comisaría, si es que te contesta o no. Y si no, al serenajo. Entonces, la persona que está en estrés no puede tener todos los números apuntados a dónde tiene que llamar. Llamas a un solo número y esa central de despacho atiende la emergencia inmediatamente, ¿no? Y sistemas de reconocimiento facial, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, y toda esa tecnología existe. Toda esa tecnología existe. Exactamente. Entonces, y nosotros seguimos, no, vamos a cambiar el nombre del ministerio, por favor. Lo que tenemos que hacer es que la cosa funcione. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, otro tema que no se ha tocado, por ejemplo, es el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional. Que es importantísimo. Es importantísimo. Hemos trabajado juntos y lo hemos vivido. Así es. ¿No? Hay medios que la Policía Nacional no tiene y que la Fuerza Armada sí los tiene, pero para que la Policía Nacional pueda acceder a esos medios, tiene que hacer todo un procedimiento que corre desde el ministro del Interior, el director general de la Policía, el ministro del Interior, el ministro del Interior, al ministro de Defensa, el ministro de Defensa, al jefe de comando conjunto, el jefe de comando conjunto, al presidente de la República. El presidente de la República tiene que declarar zona de emergencia a través de un decreto supremo. Y el decreto supremo tiene que estar publicado en el diario peruano. Mientras que todo esto sucede, ya el blanco se fue. Sí, pues. Entonces, no puede ser así. Tiene que ser una cosa mucho más activa. La Policía Nacional tiene que moverse más rápido. Exactamente. Y el Estado tiene que, si tiene los medios, se los tiene que dar. Dárselos, exactamente. Y después pasa la factura y se cobra y chao, se acabó la asunto. Y eso es lo que pasa. Ayer he visto, por ejemplo, una manifestación que después luego vamos a hablar. He visto una manifestación en Caracas. He visto un carro multipropósito. Yo pensé que era una pared. Era un carro. Era un carro que apoyaba a la gente, lógicamente a la policía venezolana, que cubría media cuadra y no dejaba que pasara la gente que protestaba, y protegía a su policía con, digamos, 10 metros de ancho. Bueno. Esa tecnología existe. Existe, pues. Y está para comprarla. Y existe, como existen los drones también. Exactamente, que tenemos que utilizarlos. Y los tenemos que utilizar en el Braille, los tenemos que utilizar en la ciudad, los tenemos que utilizar. Si tú tienes una manifestación de esa naturaleza como la que hubieron en diciembre, pones 10 drones arriba, filmas a todo el mundo y metes preso a todo el mundo y se acabó la zona. Así es. ¿No? Entonces, y ahí para la cosa, ¿no? Entonces, acá hay un tema que va más allá de solamente cambiarle el nombre al ministerio. Hay una propuesta que sí le escuché a la presidenta y que ya he estado preguntando posteriormente, de utilizar la inteligencia artificial, la forma de identificación facial, para poner en los centros comerciales. ¿Qué te parece esa? Bueno, eso me parece perfecto, porque en los centros comerciales hay una cantidad de gente que va y viene todos los días, ¿no? Pero no solamente los centros comerciales, sino si hubiese realmente un centro de comando y control que reciba información de todas las cámaras de seguridad que existan en la ciudad, todas las cámaras de seguridad pueden nutrir el sistema. Aeropuertos, terminales terrestres. Claro. En la misma calle. Las cámaras de seguridad del sistema de tráfico también, para ver carros robados, etcétera, etcétera, todo este tipo. Y no es difícil de hacer en este momento. Integrar comunicaciones es cuestión de subirlos a una plataforma binaria de ceros y unos y subirlas ahí y administrar la información, pero no la administra la persona, la administra la computadora. Y la computadora va aprendiendo poco a poco, ¿no? Y tú puedes subirle al sistema, es infinito, escalable, y eso se puede hacer. Se puede hacer, pero sin problemas. Pues, no sé qué es lo que le sucede, ¿no? Y de repente yo que digo, pues, voluntad política. Bueno, es que lo tenemos, decisión. Pepe, lo tenemos. En la época de 2015, de este evento del Banco Mundial, nosotros teníamos integramos todas las municipalidades que estaban involucradas en el evento
Y ese día, los 3 días del evento, el 105 se manejó desde ese centro de control. No del 105, sino de ese centro de control que estaba interconectado con el 105, con las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que veía el helicóptero de la policía se veía en tiempo real. Claro. Entonces, si pasaban por televisión, claro, sí me acuerdo. Fue tal nivel de integración que ese centro de comando y control ha ganado un premio a nivel mundial en Inglaterra. Fue el primer centro de comando y control número 1 de ese entonces en sistema de integración. Integramos cámaras analógicas con cámaras digitales, con HD, con Super HD, y todo se subió a una sola plataforma de integración. Entonces, eso se puede hacer. O sea, si está ahí, ¿por qué no lo potenciamos? No es nada el otro juez, es simplemente, como tú dices, la voluntad política. La voluntad política, sí. Por ahí tiene que partir todo. Hay una situación que también se comenta, y muchos analistas la han comentado. ¿Por qué crees tú que Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia? Secretario de Perú Libre, para chateando por las redes sociales, se burla de los peruanos, se burla de la policía, se burla de los políticos, hace política por las redes sociales. Y su bancada especialmente es la que sale y dice, pues sí, yo converso con él, la otra recibe chats. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta situación? Que no puede ser capturado. Bueno, yo creo que ahí definitivamente hay otros factores que entran en la ecuación. La Policía Nacional, en el momento que quiera capturar a alguien, lo captura. Así de fácil es el tema. Si no, pregúntale a Abimael Guzmán, que lo capturaron 2 veces, etc. Y tenemos una larga lista, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí existe una fuga de información, que es lo que está generando todo este tipo de... Para evitar su captura. De problemas que están evitando que sea capturado, ¿no? La tecnología que está utilizando en este momento no es tecnología que es de uso común, ¿no? Tú y yo sabemos perfectamente que tiene que salto de frecuencia, pasa de un IP a otro IP. Eso no lo venden en la esquina, en Ace Home Center o en Radio Shack, ¿no? Eso no es así. Entonces aquí hay un soporte que viene desde afuera. Así es. Y esto es un tema que hay que verlo. No solamente puede salir el ministro del Interior diciendo, bueno, es que tiene una tecnología, o el comandante general, no sé quién fue, que tiene una tecnología más avanzada que la policía. ¿Y qué hacemos nosotros? Y entonces, ¿qué cosa? Claro. O sea, una persona va a sobreponerse a toda la Policía Nacional. Entonces, si tú tienes esa tecnología, nosotros ya hemos debido pedir ayuda hace rato para tener una tecnología mucho más avanzada que se puede pedir. Porque las contramedidas electrónicas existen, Pepe. Y la guerra en este momento es en el espectro electromagnético. Así es, y las guerras se pelean en las redes, en las guerras se pelean en la ciberseguridad. Entonces, tenemos comandos de ciberseguridad aquí en la Fuerza Armada, tenemos comandos de ciberseguridad en la misma Policía Nacional, gente especializada en este tema. No puedes juntar a toda esta gente y hacer lo que tienes que hacer para capturarlo. Claro. O sea, yo creo que acá de verdad debemos poner las barbas en el remojo y hacer lo que tenemos que hacer hace rato, ¿no? Como tú dices, pues hay otros factores en la ecuación que definitivamente pues, están impidiendo esta situación. Así es. Y eso hace daño, ¿por qué? Porque toda la gente, pues, los peruanos pensamos, pues, mira lo que está haciendo esta situación. Este señor hace lo que le da la gana, nadie lo puede ubicar. Utiliza tecnología, tiene protección de repente del extranjero, de repente de acá, pero ¿dónde está? No se le puede capturar. Entonces, para mí esta es una novela, ¿no? Esta es una novela que tiene que terminar de alguna u otra manera. Como tú dices, pues la policía cuando quiere hacer las cosas las hace bien, pero la situación está de que ojalá que esos buenos policías lo hagan de una vez, pues, porque no podemos estar supeditados a que un personaje X prófugo de la justicia esté, digamos, malinformando a la policía, riéndose a la policía, retando a la policía, ¿no? Sí, claro. Y eso creo que no se puede, no se puede concebir. ¿Qué opinas tú de la situación de este ministerio que se va a unir y se va a crear de infraestructura? Mira, lo que generalmente sucede en nuestro país es que cuando tenemos un problema, volteamos y buscamos a ver quién lo soluciona por nosotros, ¿no? Y entonces pedimos que venga pues alguien de afuera, algún gurú, y que lo haga. Cuando de repente nos damos cuenta que la solución la tenemos en las manos y no necesitamos apelar a ningún gurú para hacerlo, ¿no? Y a veces también tenemos una situación complicada y decimos, muy bien, ¿vamos a crear un equipo de trabajo? ¿O vamos a crear una autoridad autónoma? ¿O vamos a crear una comisión en el Congreso?
o ya, pues creemos un ministerio. Entonces, como tenemos un problema con la mujer, pues es un tema de tratar de solucionar los problemas que viven las mujeres a diario, entonces vamos a crear el Ministerio de la Mujer. ¿Eso ha servido para solucionar el problema? No. Claro. Como tenemos un problema de inclusión social, bueno, creemos el Ministerio de Inclusión Social. Como tenemos un problema de infraestructura, creemos el Ministerio de... Y después nos vienen a decir también, como la colita ahí del premio o la cereza del pastel, no, eso no va a generar gastos al Estado adicional. Mentira. Eso va a generar gastos de todas maneras. Claro. Es un ministro más que se tiene que mover. Toda una burocracia. Toda una burocracia que se tiene que... Cuando lo que deberíamos estar haciendo es exactamente las cosas al revés. Hacer que los sistemas primero sean sistémicos, porque de eso viene la palabra sistema. Y funcionen. Que se alimenten unos a otros y que funcionen, y que sean eficientes. Y que el Estado sea más eficiente y menos paquidérmico, que es lo que existe en este momento. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, vamos a tener 19 ministerios. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Cuando deberíamos tener pues, 9 o 10 máximo. En lugar de achicar el Estado, lo estamos ampliando. Así es. ¿No? Entonces, ¿eso de qué va a servir? Va a servir de que primero, mañana más tarde, los sectores afectados, a los cuales le retiren los actores que van a funcionar en este ministerio. Y también el presupuesto. Retiren el presupuesto y digan, yo ya no puedo hacer nada porque ya no tengo presupuesto. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, yo no creo que va por ahí el tema. El tema va por hacer el sistema más eficiente. Más allá de crear un sistema más grande, ¿no? Yo no estoy muy alineado con eso. Hablamos de los partidos políticos que van a ser creo que más de 35, 38, hasta 40 creo partidos políticos. Y vamos a tener, digamos, de acá a un par de años o ya acá a medio año creo yo, va a empezar una campaña definitivamente en seguridad. ¿Qué cosa tú propondrías? ¿Cuál sería, digamos, tu caballito de batalla para poder mejorar esta situación? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en seguridad es diagnosticar bien el problema. Ajá, ya. Porque si no tenemos el diagnóstico... Claro, ¿de qué adolecemos? ¿De qué adolecemos? ¿Cuáles son las causas? Así es. Porque hemos escuchado en más de una oportunidad a un ministro del Interior decir, por ejemplo, no, cuando tuvieron los problemas en Ecuador, decir, no, los problemas de Ecuador se van a quedar en Ecuador, no van a impactar en el Perú. Mentira, ¿no? El crimen transnacional, tú lo sabes más que yo. Existe. Primero que existe y Así segundo es. que no se comporta así. No se comporta así, no claro. tiene fronteras, extrapola las fronteras, va a hacer todo lo que tenga que hacer para insumirse más allá de su ámbito de trabajo para nutrirse de más dinero ilegal, ¿no? Entonces tenemos que ver bien qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? El tema de la permeabilidad de las fronteras es un tema complicado. Es un tema bien complicado, la cantidad de los kilómetros de frontera que tenemos. Bueno, tú y yo hemos estado y hemos operado y ahí. hemos operado ahí, entonces, y estamos viendo que sí, exactamente lo mismo, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es empujarle toda la responsabilidad a un par de sectores del Estado, que son el sector interior, el sector defensa. Ese es un problema de los policías, ese es un problema de los militares. Y solucionenlo y saquen las balas y maten a todos y saquen los helicópteros. No es así el tema. Claro, no es así. ¿No? Entonces, es el mismo error que se cometió cuando se venció militarmente y policialmente a Sendero Luminoso, que después no hubo una política de seguimiento y de acompañamiento del Estado. Y eso es lo que está sucediendo en las fronteras. Esta permeabilidad de las fronteras viene de los dos lados, porque nuestra misma gente también tiene que acceder a servicios básicos y tiene que los encuentra pasando la frontera. Pasando la frontera, y es más, hasta la educación. Entonces, ¿cómo un Estado va a estar presente ahí si no tiene ningún actor? El tema educativo, el tema ¿cómo se llama? De salud, seguridad. Entonces, el Estado tiene que realmente acompañar el esfuerzo que hace la Policía Nacional, que hace la Fuerza Armada en el tema de la frontera. Y tener una política definida respecto a eso. Y también tiene que tener políticas definidas en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Claro. Ese es otro problema. Ese es otro tema que es un tema inmenso. El tema del REINFO es una situación complicadísima. Sí, pues. Y que, dicho sea de paso, en diciembre debe de vencer
y vamos a ver si en diciembre le van a dar una extensión o no le van a dar una extensión, o a ver qué cosa es lo que van a hacer, ¿no? Y eso es parte del Congreso que Bueno, digamos, entonces por eso te digo, no es un tema no es un militar, tema no es un militar, tema claro. policial, es un tema de Estado, de presencia del Estado. El Estado tiene que llevar bienestar a su población, tiene que visibilizar a esa gente que se encuentra invisible en el Estado, que no accede a ningún tipo de bienestar que le puede dar el Estado o el gobierno de turno, ¿no? Tenemos muchas fronteras, kilómetros de fronteras. Sí. Y nosotros hemos operado en el Putumayo y encontramos ahí traficantes de droga que venían del otro lado. Así es. Ahora han encontrado estructuras, ya han encontrado, inclusive hace menos de un mes, han encontrado, digamos, fabricación de bombas caseras, etcétera, etcétera, también en territorio peruano. Bueno, están ahí los brasileros que se están metiendo a través de la Marquetalia, ¿cómo se llama? La Quinta Marquetalia. Segunda Marquetalia. Segunda Marquetalia, perdón. Sí. Tenemos el tema de los ahorros por el lado noreste, que es el tema con Colombia. El Putumayo. Entonces en el Putumayo tenemos un tema de oro ilegal a través de Ecuador. Entonces tenemos un tema en el sur, Puno, con Bolivia a través del MAS. Ajá. Entonces no estamos en el mejor de los mundos. Sí, pues. Y nos estamos preocupando en cambiarle el nombre al ministerio en vez de estar potenciando lo que necesitamos. Las fronteras. En este momento yo preguntaría al ministro del Interior, ¿cuánta gente tiene usted en las fronteras que tengan capacidad de tener drones para vigilarlas? Gracias. Y eso es importantísimo ahora, el uso de la tecnología. Porque no necesitas... ¿Cuánta gente de las policías, por ejemplo, tiene una buena infraestructura que no tiene necesidad de pasar a la frontera para comprar víveres? No vayamos a la frontera, ¿ya? Vamos acá nomás a Chancay. El puerto de Chancay. El puerto de Chancay, que va a ser el puerto... El megapuerto. El nuclear de todo el Pacífico, ¿eh? De todo el Pacífico, ¿ok? Desde Manzanillo, que queda en México, hasta Tierra del Fuego, abajo. En el sur. Puerto Chancay. Que va a cambiar la geopolítica. Va a cambiar la geoestrategia del Perú. Sí. ¿Ya? A través de ese puerto se va a nuclear toda la carga en Sudamérica que va a salir hacia el oriente, ¿no es cierto? ¿Cuántos patrulleros hay ahí? Sí, pues definitivamente. Dos patrulleros. Dos patrulleros. ¿Cuántos policías? 50, no sé. 60 máximo. ¿Cuántas comisarías? Una. Y eso va a ser el hub a nivel Sudamérica, sí, pues, que va a tener que atender millones de contenedores al año. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando qué? Sí, pues. Ya se inauguran a fin de año. Noviembre. Bueno, pero se inauguran intramuros. Sí, pues. Porque en intramuros ese puerto va a ser fabuloso, va a tener tecnología robótica. Lo que está afuera. Intramuros, perfecto. Pero extramuros, exactamente, la ciudad no va a poder soportar. Y el Perú no va a poder soportar esto. Entonces, la necesidad de traslado, de carga, servicios, infraestructura, etcétera, etcétera, es un tema que debemos de acompañar. Entonces, el Estado tiene que acompañar el esfuerzo del sector público, del sector privado, tiene que acompañar el esfuerzo de la policía, tiene que acompañar el esfuerzo de la Fuerza Armada, tiene que acompañarlo, ¿no? Con una visión un poco más holística. Un poco más holística, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es la necesidad que tiene el Estado, el gobierno, de crear las condiciones necesarias, ¿no? Sí. Ya, mira, esto está pacificado, ven, te invito a invertir. Así es. Ven, invierte acá. Pero necesitamos estabilidad para poder hacer eso. Exactamente. ¿No? Sí. Hablamos del 28 de julio, hablamos del discurso de la señora presidenta, hablamos también del problema que ha tenido con esta señora que le gritó, corrupta, y también ocurrió la situación de las elecciones en Venezuela. Bueno. ¿Cómo crees que va a afectar? Ya Maduro se declaró ganador, etcétera, etcétera. Hay muchas, por parte de la comunidad internacional, están reclamando que lo quieren sacar, etcétera. Pero si Maduro que ya se ha autonombrado, ¿no? Como presidente, que ha ganado las elecciones, ¿cómo crees que va a afectar esto al Perú? Bueno, no solamente al Perú, yo creo que esto va a afectar... A nivel de región. Sí, a nivel de región, comenzando por Venezuela, ¿no? Ajá. El pueblo los que más van a sufrir son los mismos venezolanos, ¿no? Porque lo que va a suceder en este momento es, como lo que ha sucedido con el Perú, la ruptura de relaciones diplomáticas con diferentes países, y eso va a afectar el intercambio comercial con Venezuela, ¿no? Y si Maduro cree que la caja que tiene en este momento le va a servir para soportar lo que va a tener que enfrentar, yo creo que está equivocado, ¿no? Porque esto poco a poco va a ir subiendo, y la calle niveles. Y la calle se va a ir calentando un poco más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay
todo tipo de pedidos de la desesperación de la gente de Venezuela. Han pedido hasta la intervención militar de Venezuela, que es un tema que es inviable en ¿Cómo ves esa crisis? momento, ¿Te da solución? Yo creo que esa crisis en este momento va a tener un ascenso y dependerá mucho de cómo se calienta la calle, ¿no? Sí, pues. Yo creo que el punto de inflexión acá, que puede desencadenar esto a un lado o hacia el otro, va a ser el comportamiento de la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada en Venezuela está muy comprometida con el gobierno. Sí, bastante, ¿no? comprometida. Muy comprometida. La Guardia Nacional. Sobre todo los altos mandos. Sí. Entonces, yo creo que se puede generar una fractura entre los altos mandos y los mandos medios. Que están reclamando, hay un grupo que está reclamando. Claro, porque los mandos medios no tienen las joyerías que tiene los altos mandos, ¿no es cierto? Entonces ellos, más allá de esa desazón de no tener lo mismo que tienen los jefes, se sienten más la presión social. ¿no? Y esto puede hacer de que... Y eso puede crear las condiciones... Se quiebre... Exactamente. Se quiebre la unidad del ejército o de la Fuerza Armada venezolana y se genere ahí un contramovimiento. Que puede desembocar en que, digamos, presión para Maduro. Y yo creo que un poco más allá de presión, yo creo que acá van a haber temas hasta de enfrentamiento. ¿no? Sí. Es penoso lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, pero esos son los problemas generados primero por un alto grado de corrupción en las instituciones, desinstitucionalización de las mismas. Que es lo que está sucediendo acá. Politización. Y lo que está sucediendo de las acá. Mismas, que eso es lo que podría suceder aquí. Claro. Entonces, tenemos que cuidar eso, nuestras instituciones tutelares, porque una vez que... Y hay que respetarlas. Sí. Porque una vez que se pierde esto, ya se pierde la nación, ¿no? Se pierde el Perú, se pierde la democracia. Lo que está sucediendo en Venezuela es exactamente eso, ¿no? Y hemos estado a punto de ser una Venezuela. Bueno, hemos estado a un pelo que no tengo, ¿no? De desembocar. Hay que ser claros en eso también. Mucha gente no lo llega a entender, pero hemos estado muy cerca. Recordemos que Cerrón es un aliado de Maduro y un aliado de Cuba. Y él nos presentó a Pedro Castillo, nos puso en bandeja a Pedro Castillo. Bueno, y ahora tenemos dos congresistas que han asistido a las elecciones y que dicen que las elecciones han sido transparentes. Etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido. Y tenemos también una lideresa de izquierda, ¿cómo se llama? Juntos por el Perú, la coqueña esta, ¿cómo se llama? Verónica Mendoza, que también avala completamente a Maduro. Yo no sé dónde vive esa señora. Bueno, esa señora está desenfocada desde hace muchos años, ¿no? Pero más allá de las personas, lo que está sucediendo en este momento en Venezuela es insostenible, sí, ¿no? Definitivamente. No tiene ningún tipo de excusa, no tiene ningún tipo de sostén que lo pueda afianzar. Yo creo que esto lo que va a hacer es un degradamiento cada vez mayor. Y una vez más, lo reitero, lo que van a sufrir son el pueblo venezolano, ¿no? Pancho, tus últimas palabras, ¿qué recomendarías tú especialmente a los jóvenes para que reaccionen, para que se comprometan con la política? Primero yo los invitaría a que vayan a cualquier partido político, no importa qué partido político sea, pero que vayan a un partido político a hacer vida política de verdad, ¿no? Hacer vida política alineada a un ideario, alineada a un fin, ¿no? Una finalidad, nutrir los partidos políticos, informarse un poco qué cosa es lo que pasó en el Perú. La historia del Perú, la relativa paz que vive el Perú en ese momento se soporta en el sacrificio de militares, policías, civiles que dieron lo más preciado que puede tener una persona, la vida por nuestro país. Por la patria. Por la patria. Entonces, el tema de la patria no solamente es un eufemismo, no es un eufemismo. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo dentro del concepto, ¿no? Sí. Y sumirlo dentro de tu raíz. Así ¿no? es. Entonces, no deshonremos a esta gente que ha dado su vida por la paz de nuestro país, claro. Por todos estos policías, militares, bomberos, médicos que están en la línea de batalla, ya sea en la época del COVID o en la época de que existe algún peligro y este tipo de profesiones a contramano de lo que normalmente sucede en un ser humano, no rehuyen al peligro. Es más, ellos
donde está el peligro, van Así es. al peligro, acuden al peligro para salvar vidas de gente que ni siquiera conocen. Así es. ¿No? Entonces, este es un activo tan preciado que a veces da pena que no sea evaluado en su verdadera magnitud. Exactamente. ¿no? Y es creo que el motivo de este programa también hacerle conocer a la gente, casualmente, para que le llegue esa idea, ¿no? Le llegue ese activo que tú dices, muy preciado, que hay que conocerlo, pero hay que conocerlo de cerca. Sí. El tiempo es a veces ingrato en este tipo de programas, pero te agradezco tu participación. Muchas gracias por estar acá en Canal B en el programa de Orden y Seguridad. Muchas gracias a ti, Pepito. Un gran abrazo a ti y a la Policía Nacional. Gracias.